De estar en su casa, después de haberle alabado, vamos a escuchar su palabra. Espero que haya preparado su corazón para que el Señor hable su corazón. Estamos estudiando la carta a los romanos del apóstol Pablo. Ahí estamos en el primer versículo. Estamos en el primer versículo. Estamos nomás, apenas estamos en el remitente. Es el remitente que está escribiendo Pablo. Entre más vayamos entrando, vamos a ir entrando a aguas más profundas. Vamos a llegar hasta el final, donde se necesita una capacidad y se necesita que el Señor nos ayude para entender este evangelio que es revelado en Romanos. La carta de Romanos es la carta más hermosa del Nuevo Testamento. Ahí se encuentran las doctrinas más profundas del evangelio. Y vamos a leer y después vamos a estar orando para que el Señor nos hable. Vamos a leer hasta 7, vamos a avanzar un poquito hoy, porque ya llevamos 3 mensajes en el versículo 1, en el verso 1, y vamos ahora a ir desde el 1 hasta el 7. Dice su palabra: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oramos. Padre, hoy, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor. Padre, te pedimos que nos ayudes, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, alumbrando nuestro entendimiento, Señor. Sea tu Espíritu Santo, Señor, labrando ese corazón, Señor, para que cuando la palabra caiga, Señor, la palabra, Señor, dé ese fruto, Señor, que tú, Señor, demandas, Señor. Padre, que no seamos oidores, Señor, olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra, Señor. Padre, porque sabemos que nada sirve, Señor, tener, Señor, conocimiento, Señor, sin aplicarla a nuestra vida, Señor. Por eso te pido, Señor, que tú puedas, Señor, obrar en nuestros corazones, Señor. Toda distracción, Señor, sea quitada, Señor, para que tu nombre sea exaltado en el nombre de Jesús. Amén. Voy a tomar asiento, hermanos. Estuvimos estudiando, estuvimos viendo la vida de Pablo, la conversión de Pablo, y que era un siervo. Después estuvimos hablando de las evidencias de un apóstol, y la semana pasada estuvimos hablando de qué es el Evangelio, y estuvimos hablando del Evangelio. Ahora yo quiero extenderme un poquito más, pero vamos a seguir en el verso 1, donde dice: el Evangelio de Dios, apartado para el Evangelio de Dios. Vamos a ver qué quiere decir con apartado con el Evangelio de Dios. ¿Okay? ¿De quién es el Evangelio? De Dios. El Evangelio es de Dios, y le voy a decir por qué es de Dios. El ser humano ha pecado contra Dios, ha ofendido a Dios porque ha violado su ley.
lo que Dios, desde que Adán pecó y le dijo, de ese árbol no comerás, y Adán empezó y comió, entonces desde ahí el hombre se ha rebelado contra Dios. Y desde ahí por acá, toda la humanidad, desde que uno nace y empieza a tener conocimiento, empieza a ser enemigo de Dios, porque empieza a hacer lo contrario de lo que Dios pide que nosotros hagamos. Entonces estuvimos hablando que el Evangelio es la buena noticia de lo que Dios ya hizo, por la humanidad, por el hombre pecador, pero que hay una mala noticia. La mala noticia es que nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, que no podemos nosotros por nuestras propias obras o por nuestra propia obediencia, nosotros no podemos acercarnos a Dios. Porque como dice Isaías, que nuestras obras buenas de justicia, dice que son como trapos de inmundicia delante de Dios. Así que toda obra para justificarnos delante de Dios nos sirve. Pero la buena noticia es que Dios envió a su Hijo para que viviera una vida, no solo muriera, sino que viviera una vida sin pecado, para morir en una cruz por nuestros pecados y así pagar la deuda que nosotros teníamos. Entonces esa es la buena noticia. La buena noticia es que Dios ya hizo algo por nosotros. Entonces Dios planificó esta salvación. Por eso se llama el Evangelio de Dios, porque Dios planificó esta salvación. Dios planificó cómo el hombre se tiene que salvar. No es el hombre que dice cómo se va a salvar, sino que es Dios que define cómo el hombre se va a salvar. Porque Él es el ofendido. A Él es que nosotros le hemos fallado. Entonces Dios crea este plan. Dice que antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía este plan preparado para salvar al hombre, para salvar al pecador. Entonces Dios hace este plan, y este plan que hace Dios pone condiciones. Y solo es una condición, ¿no? Una condición que Dios pone es creer. Esa es la única condición. Recuerda que en el Evangelio, en Hechos, cuando Pablo, el carcelero, le dice, ¿qué debemos hacer para ser salvos? ¿Qué debemos hacer para ser salvos? ¿Qué dijo el Pablo? Cree en el Evangelio y seré salvo. Entonces la condición de Dios en su Evangelio es que el hombre crea, que reciba la salvación por gracia, porque por obra Dios no da salvación, porque nuestras obras están manchadas de pecado, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Entonces por eso es que Dios tiene que hacer un plan, y en ese plan pone la condición: ¿tomas la salvación por gracia o no hay salvación? Esa es la condición de Dios. ¿Tomas la salvación por gracia o no hay salvación? Lastimosamente, la religión ha hecho muchos evangelios, se han levantado muchas religiones, pero todas esas religiones, la salvación, o para ir al cielo, o para agradar a Dios, es el esfuerzo humano. Es viviendo moralmente o haciendo obras, es como el hombre se salva en esa religión. Pero no fue así como Dios planificó esta salvación. Dios planificó esta salvación. ¿La tomas por gracia o no hay salvación para ti? Y esto es algo vergonzoso para el hombre. Por eso el hombre tiene que humillarse para recibir la salvación. La salvación por gracia humilla al hombre, porque el hombre siempre quiere ganar. Siempre tiene que su mérito, sus esfuerzos. ¿Acaso no vale nada mi esfuerzo? ¿Acaso lo que yo hago no vale la pena? No, para ser salvo, para llenar los requisitos que necesita o que pide Dios, ¿no?, para su
justificación o para su santidad se necesita perfección. Si un hombre quiere ser salvo por sus obras, ese hombre tiene que ser perfecto. Desde su nacimiento hasta su muerte no tiene que hacer ningún pecado. Entonces, eso para uno que ya creyó, eso es glorioso. Saber que la salvación es por gracia y por nuestro mérito, porque nosotros sabemos que no merecemos la salvación. Nosotros que entendemos el Evangelio, entonces eso nos debería dar gozo a nosotros como Pablo. Pablo dice, deudor soy, dice, de predicar el Evangelio a bárbaros y a no bárbaros, o a griegos, dice él, porque él está emocionado de dar esta buena noticia que Dios ya hizo algo por el hombre y el hombre no tiene que hacer nada sino creer. Creer, ¿lo tomas o lo dejas? ¿Quieres ser salvo por tus propios esfuerzos? No hay salvación. La única salvación se encuentra en creer y en creer en su Hijo, que vamos a estar viendo más adelante. Entonces, es por fe, porque esta planificación o este diseño del Evangelio le da toda la gloria a Dios. El hombre no tiene gloria aquí, por eso dice, no es por obra para que nadie se gloríe, sino es por fe para que Dios se lleve toda la gloria, porque el hombre no hace nada. Entonces, como el hombre no hace nada, la fe no es una obra del hombre, porque al fin de cabo la fe la da Dios, y al fin de cabo la fe no se cuenta como obra. La fe es el brazo tunco de la persona que estira para agarrar esa gracia, ese don inmerecido. Entonces, nosotros debemos estar conscientes que nosotros no vamos detrás de la salvación o detrás de agradar a Dios por nuestras obras, sino que Cristo ya agradó a Dios allá en la cruz para que nosotros vivamos en obediencia, en consecuencia de la fe. Porque más adelante vamos a estar viendo que la fe que no es obediente no es fe, es una fe fingida. Una fe fingida. Entonces, Dios hace este diseño, lo toma por gracia o no hay salvación. Y mucha gente, líder religioso, han puesto condiciones a las personas. Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro y esto otro y esto otro, y así puedes alcanzar el favor del Señor. Yo quiero que me acompañen a Romanos 4:16. Y vamos a ver lo que yo estoy hablando. Dice que tiene que ser por fe para que sea por gracia y para que el plan sea eficaz y seguro. Escuche esto. La salvación tiene que ser por fe y por gracia para que sea eficaz y para que sea segura. Porque si fuera por obras, no hubiera seguridad, porque el día que tú pecas, ¿cómo tú sabes? ¿Cómo tú sabes qué tienes que hacer para ser salvo? Si es por obras. ¿Cuál es el nivel que Dios pide para llenar su justicia? Entonces dice Romanos 4:16, ¿lo tienen? Amén. Por tanto es ¿por qué dice? ¿Cuál es el diseño de Dios? ¿Cómo vas a obtener la salvación? Por fe. La fe es tuya, dada por Dios, pero la gracia es de Dios. Entonces, dice, por fe, para que sea por gracia. ¿Por qué por fe? Para que sea por gracia. Porque Dios no le debe nada a nadie. Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor. Entonces, es como que si yo voy a vivir una vida sin el Evangelio, ¿verdad? Sin el Evangelio, voy a vivir una vida
de obras, una vida moral, y en lo último le voy a reclamar a Dios que me pague salvación porque yo fui bueno. No funciona así. No funciona así, porque Dios no le debe la salvación a nadie. La salvación es un regalo de Dios, un regalo por amor a Dios. Yo quiero que en esta carta nosotros entremos a lo más profundo de Luciano. Esta carta se le llama el Herbes de la Biblia. Ahorita nosotros estamos nomás, pegamos el primer paso en la loma. Tenemos que subir hasta arriba. Va a llegar un tiempo que no vamos a poder respirar de la emoción del Evangelio, porque lo que va a explicar Pablo en esta carta es el Evangelio. Desde el capítulo 12 para adelante va a explicar cómo vivir ese Evangelio, Pero mientras llegamos ahí, vamos a ver, entonces por tanto es por fe para que sea por gracia. Y mire cuál es la finalidad que es por fe y por gracia, dice, a fin de la promesa, dice, sea firme. Está hablando de Abraham. Cuando Abraham, Dios lo prometió un hijo, o le prometió ser justificado, o le prometió a Jesucristo la simiente, dice que se lo hizo por fe, y creyó a Abraham, y le fue contado por justicia. Entonces aquí dice que fue por fe, a fin de que la promesa sea firme, porque si la promesa hubiera dependido de Abraham, ¿qué hubiera pasado? Se había caído. ¿Por qué? Porque Abraham pecó. ¿Pecó Abraham o no pecó? Falló. Hay tres circunstancias que falló. Mintió, le dio a la mujer 2 veces a 2 reyes, y tomó la sierva y tuvieron un hijo, entonces falló. Pero la promesa siguió. ¿Por qué? ¿Por qué siguió firme la promesa? Porque era por fe y era por gracia. Entonces dice, la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente, dice, para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe, o sea, nosotros. De la fe de Abraham, el cual es Padre de todas nosotros. Entonces, ahí está el diseño de Dios, el Evangelio. El Evangelio, cuando lo entiende uno, el Evangelio es maravilloso, porque tú puedes cantar la canción. Hay una canción que dice, estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Porque tú, cuando tú crees en el Evangelio por fe, tienes fe por el Evangelio, tú estás bien con Dios. Por eso en la carta de Gálatas se le llama insensatos. Gálatas insensatos, habiendo empezado por el Espíritu, habéis terminado en la carne, porque ellos querían ser justificados por las obras de la ley. Entonces, cuando tú quieres ser justificado, viéndote cómo tú vives, entonces tú estás mal con Dios. Ya empezaste mal con Dios. Entonces ya no puedes cantar, estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Pero estamos bien con Dios cuando nosotros estamos caminando en la fe. Porque más adelante vamos a ver que dice que el justo vivirá. ¿Por qué? ¿Por las obras? Por fe. Por fe. El justo vivirá por la fe. Yo sé, hermano, yo sé que el Evangelio lo han distorsionado, y el Evangelio ahora no es una nueva noticia, sino que el Evangelio es un peso para las personas. Ser cristiano ahora es un peso para las personas, porque han distorsionado el Evangelio, y el Evangelio ya no es por fe, sino que el Evangelio es un
ha puesto para que los hombres se ganen su salvación. Y el día que no hagas eso, pues perdiste tu salvación. ¿Sí o no? Eso es lo que pone la gente. Eso es el evangelio distorsionado. El día que tú no hagas cosas, entonces Dios te desecha. El evangelio no es así. El evangelio es vivir por fe. Es por fe. Entonces dice Pablo en Efesios, Él nos escogió por puro afecto de su voluntad. Este plan que Dios hizo fue un diseño que salió de su corazón. No salió de voluntad del hombre. El hombre no quiere buscar a Dios. Y lo vamos a estar viendo más adelante. Yo no me quiero adelantar. Pero el hombre no quiere buscar a Dios, sino que el hombre anda huyendo. Por eso es que Dios hace un llamado, y ese llamado que hace Dios es eficaz. Es eficaz, pero cuando es por fe y por gracia. Entonces la salvación es por gracia, la toma por gracia, porque de otra manera no hay salvación. Entonces, vamos a Romanos 1:3, en el 3, que dice que este evangelio de Dios, ¿de quién habla este evangelio? ¿Quién es el centro de este evangelio? ¿O de qué se trata este evangelio? Este evangelio no se trata de regla, este evangelio se trata de una persona. Y esta persona es el Señor Jesucristo, porque dice acerca de su Hijo, dice, porque Él había prometido antes en sus profetas, en las Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Entonces, el Señor ya había prometido por los profetas que iba a venir un Cristo, iba a venir un Mesías, y el pueblo de Israel estaba esperando un Mesías. El problema, y aquí les voy a decir el problema que ellos esperaban otro Mesías con otra función diferente. Aunque la Biblia en Isaías 53 habla del siervo sufriente, ellos esperaban un Mesías triunfante, un Mesías que destronara a Roma del dominio. Eso es lo que esperaban los judíos. Ellos esperaban, y así estamos ahorita. Están esperando un evento, que ese evento no lo menciona la Biblia, porque no lo menciona la Biblia, sino menciona ese evento diferente, pero la gente lo está esperando. Cuando el Mesías vino, el pueblo de Israel lo despreció. ¿Por qué? Porque no tenía las características que ellos querían. Por eso es que lo mataron. Por eso es que Jesús, cuando decían que Él era el Mesías, Él decía, no se lo digan a nadie, porque podían venir los judíos y hacerlos rey. Por eso cuando Pilato le pregunta si Él era rey, y Él dice, para esto he nacido, para ser rey, pero mi reino no es de este mundo, no es como tú, no es como tu reinado, este reino es diferente, el mío, pero para eso he nacido. Entonces ese es el problema, porque los judíos despreciaron a Jesús, porque Jesús venía de Nazaret, y ellos sabían en la Escritura que iban a nacer, ¿dónde? En Belén. Que iban a nacer en Belén, pero Jesús nació en Belén, pero creció allá en ¿dónde era? Nazaret. Jesús de Nazaret. Entonces allí creció Él. Y no vieron
y no entendieron ellos. Ahora ellos están esperando un Mesías, pero el problema de que ya no tienen registro. Cuando en el año 70 destruyeron el templo, destruyeron Jerusalén, se perdió todos los papeles donde tenían las genealogías de la línea de David. En el tiempo de Jesús todavía tenían esa genealogía, los libros donde venía la línea de David. Entonces, ellos sabían que iba a venir el Mesías, se les iba a visitar Dios como un Mesías, y ellos le llamaban las misericordias de David. Entonces, cuando Pablo va a la sinagoga, siempre está discutiendo con los judíos, diciendo que este era el Mesías que había de venir, pero que tenía que morir y resucitar. Que tenía que morir y resucitar. El Mesías de los judíos, para ellos no moría, sino que era un Mesías triunfante. Entonces, el Evangelio trata de una persona, trata del Señor Jesucristo. Trata de nuestro Señor Jesucristo, de la persona de Jesucristo, eso trata. Ahora, si el Evangelio trata del Señor Jesucristo, porque por medio del Señor Jesucristo nosotros podemos llegar al Padre. Okay. Es por fe, es por gracia, pero es mediante una persona. Es mediante, no es mediante María, no es mediante los santos, no es mediante de ningún hombre que haya existido, sino es mediante el Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo no está en medio del Evangelio, no hay Evangelio. Porque Él es el Evangelio. El Evangelio es la persona del Señor Jesucristo. Es una persona nuestro Evangelio y es el Señor Jesucristo. Entonces, la gracia viene por medio de una persona. La gracia no viene por medio de Moisés. ¿Qué vino por medio de Moisés? La ley. La ley. Y lo dice, vamos a ir a Juan. El Evangelio según San Juan 1:17. ¿Lo tienen? Pues la ley vino por medio, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Ahí está la ley. La ley dice que es el ministerio de la muerte, porque la ley lo único que puede hacer es ver tu pecado. Es el espejo para que tú mires tu pecado, pero no te ayuda. La ley no te ayuda. Ahora, sigue diciendo, pero ¿la qué? Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces la gracia es por medio de Jesucristo. Entonces el Evangelio trata de un hombre y tenemos que recibir a esa persona como nuestro Salvador, como nuestro sustituto. Lo tenemos que recibir. No es yo creo en Dios, porque han oído mucha gente que dice, eres bien creyente en Dios, eso no sirve para nada. La fe, como yo he enseñado, la fe en el objeto equivocado no sirve para nada. No sirve para nada. Es que es una gente de fe. Tampoco la sinceridad sirve para nada. Sinceridad. Sirve para nada. ¿No sirve? Para nada. Porque yo puedo ser sincero con mi fe en algo, pero tampoco me sirve para nada. Tampoco la ignorancia. Nadie va a ser salvo por ignorante. Nadie va a ser salvo por ignorante.
Así que la gracia es por medio de una persona. Es un mediador. Dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay salvación fuera de Cristo. No hay salvación fuera de Cristo y no se puede agradar a Dios si no es por medio del Señor Jesucristo. No se puede agradar. Por eso los judíos no pueden agradar a Dios. Son enemigos de Dios. Ah, no, es el pueblo de Dios. No. Vamos a ver más adelante que no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es lo que creen. Los musulmanes no pueden agradar a Dios porque no hablan de Jesucristo. Porque Dios solo tiene un pueblo. Y ese pueblo está en Cristo. Dios solo puede verte a través de Cristo. Si tú te presentas directamente a Dios, no hay comunión con Dios. El que no está en Cristo no tiene comunión con Dios, es enemigo. La gracia es por medio de Jesucristo. Ahora, Dios tiene misericordia para todo, que es diferente. Dios hace salir el sol para buenos y para manda la lluvia y para malo. Hace crecer la hierba. Ok, esas son misericordias. Pero la gracia nomás se recibe por medio de, ¿qué dice el pasaje? Por medio de Jesucristo. No hay salvación si no aceptamos al Señor Jesucristo. Porque dice que el que no acepta al Hijo hace mentiroso a Dios, porque ha dicho que Dios ha dado falso testimonio de su Hijo. Ese Señor Jesucristo es el centro de todo. Amén. Amén. Aleluya. Como dice Charles Spurgeon, no te hagas mal escuchando prédicas que no predican del Señor Jesucristo. Había una señora, cuenta la historia que había una ancianita allá, que invitaron a un joven a predicar y el joven empezó a hablar de muchas cosas, como el tiempo de hoy, ¿verdad? El hombre, el centro del mensaje. Y la viejita estaba atrás y decía, exáltalo, glorifícalo, exáltalo, glorifícalo. ¿Por qué? No hablaba de Jesús. El Evangelio es una persona y el Evangelio, cuando tú adoras al Señor Jesús, cuando tú alabas al Señor Jesús, cuando tú quieres ser igual a Jesús, tú estás agradando al Dios el Padre. ¿Quieres estar en paz con Dios? Acepta a su Hijo como la fuente de salvación. Entonces Jesús tenía que ser de la descendencia de David, porque han prometido que de la raíz de David iba a salir el Mesías, iba a salir el rey que iba a reinar que su reino no tendría fin, ¿verdad? Pero hablaba de otro reinado. Tenía que ser según la carne, porque tenía que vivir como un hombre y tenía que ser hijo de Dios. Cuando habla hijo de Dios significa que es eterno, que es igual a Dios. Por eso los judíos lo querían matar antes de tiempo, porque él decía que era hijo de Dios, y al hacerse hijo de Dios se hace igual con Dios, porque es hijo de Dios. Porque si yo engendro a un hijo, ¿qué me sale? Sale un humano. Sale un humano.
Entonces Jesús es hijo de Dios, engendrado desde la eternidad, es Dios. Entonces tiene que ser hombre porque tiene que tomar al hombre de la mano, y tiene que ser Dios porque tiene que tomar a Dios de la mano para así ser mediador entre el hombre y Dios. Por eso tenía que ser según la carne, pero no según la carne pecaminosa como nosotros, porque no fue engendrado por José, sino que fue engendrado por el Espíritu Santo en María. El Espíritu posó y entonces María quedó embarazada. Entonces tenía que ser divino, hijo de Dios, y tenía que ser hombre, hijo de David según la carne, para poder ser mediador de los hombres. No tenía que ser solo Dios, porque entonces no podría ser mediador de los hombres. Entonces por eso dice Hebreos que Él se puede compadecer de nuestras debilidades porque Él fue tentado en todo, pero hay una diferencia. Él dice, pero sin pecado. Entonces recibimos la gracia, el único mediador por el cual recibimos la gracia es Jesús. No existe otro medio. No existe un medio. Si no está Jesús en medio, no hay salvación, porque Dios ha declarado que solo en Él hay salvación. Si usted me dice, alguien va a ser salvo por esto y por esto, pues no hay salvación, solo por medio del Señor Jesucristo. Entonces, la gracia viene mediante el Señor Jesucristo. No podemos encontrar gracia delante de Dios si no es por medio de nuestro glorioso y maravilloso Señor Jesucristo. La gracia la recibimos para la obediencia. Yo creo que sigamos. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, el 4, por la resurrección de entre los muertos. Aquí no quiere decir que porque Jesucristo resucitó, se hizo Hijo de Dios. No, aquí significa que la resurrección de Jesucristo fue la evidencia de que Él era Hijo de Dios. Hijo de Dios, y que fue resucitado por el poder del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que está en nosotros, y que dice más adelante la carta que por Él nosotros también seremos resucitados. Por el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos, ese nos levantará a nosotros también si nosotros morimos antes que Cristo venga. Antes que Cristo venga. Entonces el Espíritu, dice, por la resurrección de los muertos, y miren para qué fue. ¿Y por qué recibimos, dice? La gracia otra vez. ¿Por qué recibimos la gracia? Por Jesucristo. ¿Y qué? Y el apostolado. Aquí quiere decir que recibimos la gracia para ser salvos y recibimos la gracia para hacer el ministerio. No es el esfuerzo del hombre, no es la inteligencia del hombre, sino que es la gracia. Por eso Pablo dice, cuando yo he trabajado más que los demás apóstoles, dice él en Corintios, pero no yo, dice, sino la gracia en mí. Entonces, tanto que necesitamos gracia para ser salvos, necesitamos gracia para el ministerio. Si no hay gracia, nosotros lo que vamos a hacer es vamos a dañar a las personas. A dañar a las personas porque no tenemos gracia para predicar. Entonces, ¿y por qué recibimos? Dice, la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Y aquí estaba lo que yo le he dicho, la obediencia a la fe. Cuando nosotros creemos, nosotros nos volvemos obedientes. La única forma de ser obediencia es por medio de gracia. Por medio de reglas nadie es obediente. Es obediente cuando tú miras a la persona.
pero cuando no las miras son desobedientes afuera, porque las reglas no hacen obediente a las personas. ¿Cuántas reglas le ponemos a nuestros hijos y las hacen? No, las quebrantan. ¿Por qué? Porque es la naturaleza del hombre. Entonces, la fe, esta fe, cuando creemos nosotros, nos hace obedientes, y nos hace obedientes, ¿sabe por qué? Porque este evangelio transforma. Este evangelio no viene, te salva y te deja como eras antes, con la misma naturaleza pecaminosa y con los mismos deseos pecaminosos. No, lo que hace el evangelio es que te hace nacer de nuevo. Te hace nacer de nuevo, ya con nuevas intenciones, ya con nuevos deseos. Entonces, como ya no tenés los viejos deseos que tenías antes, ya empieza a obedecer. Y empieza ya a ser esclavo del Señor, o vivir en obediencia del Señor. Dice, por la fe en todas las naciones, por amor a su nombre. Entonces, aquí miramos que esta fe que nosotros tenemos, nos hace obedientes. Entonces, no se puede decir yo tengo fe y yo tengo una vida desobediente, porque eso lo que está haciendo es contradiciendo lo que tú eres. Como dice por ahí, si caminas como ganso, gritas como ganso, corres como ganso, nada como ganso, ¿qué es? Eres un ganso. Eres un ganso. No se puede decir que tenemos fe si estamos en desobediencia. Amén. Esta gracia que se nos fue dada, esta gracia es para la obediencia en Cristo Jesús. No se puede obtener la salvación en Cristo Jesús y no tener al Señor como Señor, no tener a Cristo como Señor. Lo que a nosotros debe importar es glorificar a nuestro Señor Jesucristo a través de nuestra vida. Por eso el Señor dice que delante de los hombres hagamos cosas buenas, dice, para que los hombres que te glorifiquen, no, glorifiquen a Dios. Entonces nuestra vida, que nosotros proclamamos que somos cristianos, y nuestra vida que vivimos en el diario vivir, tiene que glorificar el nombre del Señor, porque miren lo que dice, por amor de su nombre. Todo lo que hagamos, hagámoslo para glorificar a Dios. Porque Dios nos salvó para la gloria de su gracia. Dios nos salvó, no lo hago por vos, por vosotros, dice en Ezequiel 36. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino que lo hago por amor a mi nombre. A nombre, cuando Dios salva a una persona, Él se lleva la gloria. No hay gloria para Él. Así que vamos a ponerle el pie, vamos a concluir aquí. Gracias.